Hola, ¿qué tal? Pues ahora nos encontramos en un paseo dominical en el bellísimo centro de la Ciudad de México. Amigos, pues estamos en un lugar súper emblemático de mi querida Ciudad de México, que es la Alameda Central, y en este paseo dominical pues vemos a muchas familias enteras compartiendo momentos sumamente agradables. Lo padre de estas fechas es que, bueno, pues el gobierno de la Ciudad de México invierte una fuerte cantidad en la decoración del centro histórico, en todos los foquitos navideños. Más adelante vamos a darnos una vuelta hacia la zona del Zócalo de la Ciudad de México para ver cómo está toda esta iluminación. Por cierto, les quiero aportar un dato. ¿Saben por qué se llama Zócalo? Bueno, si hay algún arquitecto por ahí que me desmienta, porque a lo mejor estoy equivocado, pero la versión que yo conozco es que originalmente la columna de la Independencia se iba a montar sobre la plancha de la Plaza de la Constitución. Se pone una estructura en el centro, y esa estructura, que es una base donde se iba a montar esta columna de la Independencia, en el lenguaje arquitectónico se le llama Zócalo. La gente que pasaba por este lugar pues decía, ¿qué es eso que está ahí en la plancha de la Constitución? Y alguien que sabía dijo, pues ese es un zócalo. Entonces, ya sabes, se empieza a adoptar el lenguaje, la gente dice, pues ¿dónde nos vemos? Ahí en el Zócalo. Entonces es como se le queda el nombre de Zócalo. Bueno, pues ahora este Zócalo está iluminado con 17 mosaicos, una piñata súper espectacular y también desde luego una enorme pista de hielo. Pues ¿qué les parece si vamos a conocer más detalles de todos estos foquitos? Ahorita les vamos a comentar cuántos miles y miles de foquitos de LEDs. Son kilómetros enteros de mangueras las que se utilizaron para poder adornar este 2017 durante estas épocas decembrinas, el Zócalo de la Ciudad de México. Pero mientras hacemos un paseo por la Alameda Central, caminamos entre sus calles sobre Avenida Juárez y vemos cómo contrastan estos modernos edificios de los juzgados cívicos, así como de la Secretaría de Relaciones Exteriores, con la Torre Latinoamericana. Luego atravesamos el eje central Lázaro Cárdenas, entre una multitud, entre un verdadero río de personas. Allá al fondo podemos apreciar la Casa de los Azulejos, que es el Samos, una casa que tiene una historia muy interesante, pero que ya se las platicaremos en otra ocasión. Pues como ven, si mientras esperamos que oscurezca para poder observar la iluminación del Zócalo, vamos a visitar esta exposición de nacimientos que ofrece el Fomento Cultural Banamex, además en este sitio, en este edificio tan emblemático y tan bello de Banamex. Se trata del Palacio de Iturbide, que fue construido en 1785. Fue hotel, fueron oficinas y posteriormente hasta una sucursal bancaria. Bueno, pues aquí se encuentra esta exposición de nacimientos, arte y tradición popular. De entrada, bueno, observamos este inmenso árbol navideño, mucha gente visitándola. Podemos observar nacimientos de barro, nacimientos también muy coloridos, hasta este nacimiento muy mexicano donde se encuentra un mariachi en su caballo adorando al niño Dios, y desde luego nacimientos de barro negro de Oaxaca. También nacimientos como este, una trajinera de Xochimilco, nacimientos de madera y uno que otro agogó, los Santos Reyes en avioncito y en un bocho. También nacimientos elaborados a base de palma, incluso algunos dibujados con tinta china, que son padrísimos. Algunos otros también de marfil, con mucho colorido, de latón. Este, por ejemplo, de piedra volcánica. Incluso vean, también hay nacimientos en lana, desde luego, que también lucen padrísimo el colorido que tienen estos nacimientos en lana. Vean ustedes esto. Este, por ejemplo, es un nacimiento con lana peruana. Y esta es tela de algodón recortada. Este fue uno de mis favoritos. Es elaborado en cera. Y observen los detalles, el colorido, los vestuarios. Hay otros que también son hechos en papel. Y encontramos al final de la exposición estos de retablo. Observamos también, por ejemplo, estos de barro, con muchos detalles. Vean ustedes los detalles en la iglesia, en los feligreses que acuden en el atrio de las iglesias.
como les comentaba, pues este árbol navideño en el centro del patio. Mucha gente visitando esta exposición en el Palacio de Iturbide sobre la avenida Madero de la Ciudad de México. Seguimos nuestro recorrido por la calle Avenida Madero y finalmente llegamos a nuestro destino final, el Zócalo capitalino. Bueno, pues ya estamos en la plancha del Zócalo capitalino y observamos los atractivos que este año nos ofrece. Una pista de hielo, imagínese usted, de más de 4,000 metros cuadrados. Son alrededor de 3,200 los patines que están a disposición de todos los visitantes, los propios y ajenos, los que somos de la ciudad y los que no son de la ciudad que vienen a visitarnos. También hay 2 toboganes, uno de 6 metros para los que no son tan aventurados y para los más aventurados, uno de 10 metros de altura. También observamos una enorme piñata tridimensional. La pista de hielo luce impresionante, increíble. Desde luego, pues nunca falta uno que otro resbalón, ¿verdad? Ya entrada la noche, lo primero que se enciende es el árbol navideño y después los colores en estos 17 mosaicos navideños. 10,000 lámparas de policarbonato, 10,000 metros de manguera LED, 15,000 metros de escarcha y 20,000 LEDs para que podamos admirar esta increíble iluminación en nuestro querido centro histórico de la Ciudad de México. Son todos los atractivos que podemos disfrutar en el centro histórico de la Ciudad de México. Como cada semana me despido de ustedes. Si les gustó este video, les pido que me regalen una manita arriba y una suscripción a este canal de YouTube. Nos vemos y nos escuchamos en cualquier momento. Mi nombre es Alfonso Vargas Torres.